Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con el doctor Claudio Vera del Canto. Hola, Claudio. Hola, Juan Diego. Buenas tardes. Claudio actualmente es investigador postdoctoral aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Eres originario de Chile. Sí, de Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Uh-huh. Y pues eres especialista en filosofía antigua, Aristóteles, creo que sería tu especialidad. Sí, principalmente Aristóteles, cierta etapa del pensamiento platónico, también diálogos tardíos. Sí, me tocó ver una publicación tuya al respecto. Ajá. Y pues en este caso vamos a hablar justo de esto, de tus intereses académicos, de tus publicaciones. Y especialmente de este texto del que tienes sobre la posibilidad de una noción de campo perceptivo en Aristóteles. Notas sobre Descensus 7 es el título de este trabajo tuyo. Sí. Y pues acá creo que un chorro de cosas bien interesantes que pues quisiera preguntártelas de manera directa. Pero antes de entrar de lleno en las ideas vertidas en tu trabajo, pues creo que resulta de interés preguntar así en términos bastante generales, ¿no? Que cuál es la vigencia, la actualidad o el interés que podría tener las teorías psicológicas del mundo antiguo, ¿no? Que en este caso parecen ser algo muy extraño o raro desde un punto de vista no filosófico o para alguien que no está muy involucrado en esta temática. Es decir, cuál era y por qué es importante conocer el pensamiento acerca del alma en los antiguos, en especial en este señor que es Aristóteles. ¿Qué impresión te da? ¿Por qué crees que es apasionante, relevante, necesario el estudio de estas cuestiones? Insisto en el alma porque pues es el título específico de tu trabajo y pues que aparte me parece también medio extraño, ¿no? Las teorías psicológicas de la antigüedad es como que es decir, psicología ya es una expresión diferente en lo que ellos entendían y lo que nosotros entendemos. Y pues por ahí empiezo, ¿no? ¿Qué es esto que entendían por psicología y por qué es relevante actualmente? Sí. Mira, más allá de que la pregunta sea específicamente acerca de los estudios en la antigüedad respecto del alma, ¿no? La pregunta de por qué es relevante estudiar filosofía antigua. Yo creo que en otras disciplinas fuera de la filosofía también uno podría hacer la misma pregunta, ¿no? Claro. Pero en este caso en filosofía. Es una pregunta a la cual quienes se dedican a estudios clásicos constantemente tienen que enfrentarse a esa pregunta, ¿no? Cosa que la gente de filosofía contemporánea no se suele hacer tanto esa pregunta, ¿no? Como cuál es la pertinencia de hacer aquello que tú haces, ¿no? Claro. Se da como por sentado porque estamos en la época del pensamiento, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Y precisando en el ámbito filosófico, ¿no? En general, el término psicología, como tú decías, hoy significa otra cosa, ¿no? Uno se imagina, bueno, ir a terapia, ¿no? Tratar teoría del comportamiento. Ajá, sí. Bien anticipadas, ¿no? Que no obstante psicología en la antigüedad significa otra cosa. Para empezar, no es baladí poner de relieve que la palabra, por ejemplo, en el corpus platónico, en el corpus aristotélico, ni siquiera existe todavía la palabra psicología, ¿no? Claro. Evidentemente una palabra que viene compuesta de términos griegos, ¿no? Psique y logos. Y términos que sí usaban, ¿no? De una manera muy sesuda, muy sofisticada, además, ¿no? Sí. Los dos, ¿no? Pero digamos que lo que sí hay son logo y peripsiges, ¿no? Que serían discursos acerca del alma, ¿no? O en torno al alma. Pero alma también, a su vez, ¿no? Y esta es una distancia que siempre en principio existe, aunque no siempre está tan explicitada, ¿no? Pero ya las traducciones también nos imponen una cierta distancia respecto de aquello en lo que consistía o cuál era el referente, digamos, del término, ¿no? Sí. Porque, claro, uno dice alma y probablemente alguien que está fuera del mundo filosófico, digamos, del mundo académico, piensa quizá en algo cercano a la religión o quizá a supersticiones. El término psique, en realidad,
en la época arcaica, en la época homérica y de la filosofía a veces llamada presocrática, por ejemplo, tiene que ver con aquello que distingue a lo animado de lo inanimado, simplemente, ¿no? Por esa misma... por ese mismo tipo de distinción, digamos, ¿no? Después uno llega a Aristóteles, que es un tipo que ya tiene las cosas relativamente sistematizadas, y encuentra con que él dice que las plantas tienen alma, ¿no? Claro, al que está fuera del mundo filosófico, de repente, si uno, a veces en español uno encuentra que psique es traducido por espíritu, pero claro, si uno lee que para Aristóteles las plantas tienen espíritu, uno de inmediato empieza a decir, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Un espíritu, claro. De repente alguien se imaginaría un fantasma, ¿no? Una aparición de alguien que estaba muerto y ahora se me apareció en un pasillo, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, de repente las traducciones también son... difíciles, ¿no? Claro, uno inevitablemente está obligado a traducir, pero también la traducción pone cierta distancia. En el caso de Aristóteles, para ir acercándonos a los temas, ¿no? Psique, alma, digamos, ánima, traducían los latinos, es básicamente el principio que hace que un ser cuente como un ser vivo o no, ¿no? Un principio formal del ser vivo, que es lo que hace que ese ser esté sujeto desde el comienzo, digamos, a un proceso de desarrollo en que la materia se va configurando y se va diferenciando de diferentes maneras, ¿no? Uno, por supuesto, cuando está en la etapa fetal, ¿no? No tiene brazos, dedos, cabeza, orejas, ¿no? Sí. No. Esas son todas partes materiales ya constatables en un adulto, pero que el adulto no tiene desde el principio del proceso de generación. Y ese proceso de generación en que la materia se va configurando de cierta manera no está determinado por ninguna parte material del ser vivo. Ninguna parte del cuerpo, ni el cuerpo en su totalidad, se va autodeterminando a sí mismo, sino que el principio de determinación de ese proceso de desarrollo es formal. Sí. Ese principio formal, Aristóteles lo llama alma, ¿no? Claro. Ahora bien... Formal significa inmaterial, en términos relativamente sencillos. Podría entenderlo por la vía negativa, diciendo... Algo no material. Algo no material. Sí. Un momento no material del ser vivo, ¿no? Ahora, claro, esa es una noción mucho más amplia de alma, porque uno diría, bueno, entonces las cosas relativas al alma le pertenecen al botánico, ¿no? Sí. Porque si las plantas tienen alma, bueno, para estudiar el alma hay que estudiar las plantas. Bueno, no es tanto las plantas per se como género de cosas, sino hay ciertas funciones, ciertas capacidades que solo son capaces de llevar a cabo seres vivos, y que esos son el criterio que Aristóteles tiene para decir eso también tiene alma, ¿no? Sí. En el caso de las plantas, las únicas que ellas tienen son nutrición, crecimiento y reproducción, ¿no? Esas son funciones que en principio no serían explicables a través de la materia pura, ¿no? Que es un poco el argumento. Sin embargo, acá hay, creo, una cuestión importantísima que justo lo ha señalado, ¿no? Que alma se entiende como el principio no material que da la característica a aquello que es vivo. Pero entonces, bios, que sería este término para señalar lo vivo, ¿cómo se distingue de alma como tal? Es decir, de lo animado, es decir, ¿por qué bios no está construido terminológicamente a través de la palabra psique, si es el principio por el cual algo está vivo en principio, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿cuál es la relación y la diferencia entre la vida misma y el principio de su... Claro, al menos en Aristóteles ya hay una... Yo diría, al menos, no me lo jugaría por decir esto significa esto, y los términos nunca están intercambiados, porque hay alguien que haga el trabajo de ver la totalidad de las veces que se ocupa el término. Pero al menos hay lo que uno podría llamar algo así como una tendencia terminológica. Después, esto muy comentado en algún momento por Heidegger y por mucha gente que leyó a Heidegger, ¿no? La diferencia en la utilización de los términos bios y zoe, donde bios
sí es cierto que en la mayoría de los casos en que uno está hablando de lo que en general uno podría llamar es la vida práctica, la vida específicamente humana, muchas veces se le dice bios a eso, ¿no? Esto en la ética aristotélica, también en la poética, ¿no? Es insistente el uso de bios para hablar de la vida fáctica de los seres humanos, digamos. En cambio, el término zoe está mucho más ligado a contextos en que la tematización no es tanto del desarrollo de la vida específicamente humana, relativa a cosas como aquello que respecto de lo cual delibero, las acciones buenas y malas, mi proyecto de vida, etc. Sino que zoe está mucho más ligada a contextos en que se habla de la vida como fenómeno de la naturaleza, ¿no? De ahí que en griego, de hecho, a veces hay que decidir cómo traducir, porque zoon, que comparte la familia semántica, ¿no? Con zoe, porque viene de ahí, a veces se puede traducir como animal, pero a veces también es más correcto traducirlo simplemente como ser vivo. Entonces es más bien el término zoe el que está ligado a todo lo que compartimos humanos, animales y plantas, digamos. Y el término bios, usualmente, aunque repito, esto habría que hacer el trabajo de ver si hay alguna excepción en el uso terminológico, pero es cierto que el término bios, cuando se habla de la vida fáctica, lo que nosotros llamaríamos la vida fáctica, el término suele ser más bien bios que zoe. Recuerdo alguna vez alguna línea, pero puedo estar divariando, digamos, de haber leído la expresión zoe politiqué, como vida política, ¿no? Claro. Pero si es que eso ocurre, son casos muy, muy puntuales. La tendencia es más bien va por el otro lado, ¿no? Ya. Y bueno, esto de lo que es el alma y de qué podemos entender por alma, claramente hoy por hoy tenemos este sesgo, ¿no? De corte, podríamos decir, religioso. Sin embargo, sí existe también en el propio mundo antiguo esta interpretación religiosa del alma, que justamente pues, hay estudios bastante interesantes acerca del origen órfico de estas cuestiones, ¿no? Y de cómo esta interpretación platónica dualista pues deriva un poco de este pensamiento órfico acerca del alma como algo que deriva del mundo divino y algo de los dioses, y cómo esta interpretación de alguna manera también está intoxicando la filosofía aristotélica y también la platónica en buena medida, es decir, que ellos fuesen hasta cierto punto orfistas en su interpretación de lo que es el alma. ¿Qué sensación te da? Porque creo que el esfuerzo por tratar de quitarnos nuestros sesgos religiosos quizá también nos ha hecho un poco incapaces de reconocer los sesgos religiosos que ellos tienen, y los hemos como que querido, ¿cómo se puede decir?, purificar de estos sesgos religiosos, pero en realidad sí podrían estar a la base del modo en el que ellos están pensando estas cuestiones. Es decir, que se trate de un asunto de este estilo más bien mítico-religioso que de un carácter específicamente argumentativo. ¿Qué impresión te da esta cuestión? Sí, yo creo que ahí, hablar de la posición de Platón es siempre muy ambiguo, porque a veces depende un poco del diálogo que uno está leyendo, de cuál es la opinión que uno podría sacar. En general, no obstante, yo creo que Platón definitivamente es alguien cuyo pensamiento, hasta donde pueda ser reconstruido, adscribiéndoselo a él, digamos, como algo que Platón sostendría, es algo todavía muy, muy, muy apegado a la religiosidad, cosa que no es un fenómeno privativo de Platón, ¿no? Si uno se fija en el poema de Empédocles, en el poema de Parménides, la imagen son diosas llevando a Parménides en el carro, ¿no? En este rato, en esta conversación que tenía con Nayeli, una de las preguntas que le hice era eso, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos usaban de forma como herramienta esta cuestión mítico-religiosa, o si creían realmente en estas cuestiones? Y entonces, hasta cierto punto, separarlos del pensamiento mítico pues es algo demasiado atrevido, ¿no? Por estas cuestiones que señalas, ¿no?
En ese sentido también mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan separados están estos dos? Sí, yo creo que en cierta medida, por ejemplo, hoy día, por motivos ahora inconfesables, digamos, estaba revisando unos fragmentos de Heráclito, en el fragmento quinto, ¿no? Heráclito hace una crítica respecto de la religiosidad, pero de la religiosidad tal como él la ve concretizada en su época, diciendo, bueno, son un poco ridículos estos que se envuelven en ceremonias bañándose con lodo, tratando de purificarse, como si manchándote con lodo te quisieras bañar limpiándote con otro lodo, ¿no? O esta gente que erige templos o estatuas de dioses sin saber quiénes son realmente los dioses y los héroes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta por la separación de la religiosidad, uno la podría plantear como respecto de la religiosidad que les tocó constatar a ellos en la cultura griega. Claro. En muchos casos se van a distanciar. El propio Platón parece tener una actitud bastante distinta respecto de la imagen que él tiene de los dioses, claro, con la imagen que uno tendría de los dioses si es que uno viene leyendo Homero, por ejemplo, ¿no? El educador de toda Grecia. Claro. ¿No? Pero eso no quiere decir que en su pensamiento no hayan motivos religiosos, ¿no? Para el mismo Heráclito, ¿no? El logos, que todo lo gobierna, tiene un carácter divino. En Platón, a pesar de que en muchos momentos en los diálogos la cosa es netamente argumentativa, en muchos casos también el recurso al mito, a la leyenda religiosa, digamos, es constante en Platón, y muchas tesis filosóficas también de Platón tienen directamente que ver con la relevancia de los dioses. ¿Para qué hablar del Timeo, ¿no? Que tiene toda una cosmogonía basada en el demiurgo, ¿no? Que viendo las formas que son similares a él mismo, construye un mundo hecho a imagen y semejanza del paradigma, claro, ¿no? En el caso de Aristóteles, ¿no? Ahí uno tendería a pensar que ese es un momento mucho más laico, por así decirlo, a pesar de que evidentemente hay una entidad que es el motor inmóvil, que es causa del movimiento de todo el cosmos, digamos, pero sí es un tipo que en gran parte de su obra, algunos dirían como, bueno, esto es empirismo, ¿no? Y yo creo que no es incorrecto llamarlo así. Metodológicamente es un tipo que crea maneras de acercarse a ciertos fenómenos, claro, a propósito de la naturaleza del fenómeno. Entonces, cuando tenéis fenómenos de distinta naturaleza, sí, él dice, hay que construir las herramientas, construir el método conforme al objeto, ¿no? Exacto. Y entonces es muy variado, ¿no? Pero por ejemplo, respecto de los estudios acerca del alma, está mucho más alejado de las cuestiones religiosas, yo creo, con la excepción, ¿no? de lo que en general uno llama la noética aristotélica, ¿no? Sí. Que la teoría referida a la capacidad intelectual, a los objetos inteligibles, etc. Sí, creo que estás pensando en el final, por ejemplo, de la Ética Nicómaco, ¿no? Cuando dice estas cuestiones, ¿no? Que la noesis o la sofía, como la virtud de esta facultad, sería justamente algo mucho más apropiado para los dioses que para los seres humanos, ¿no? Y que por lo tanto sería la parte más divina que tienen los seres humanos. Y por eso a veces me cuesta trabajo entender que ahí Aristóteles esté reconociendo como el camino de la felicidad, como la respuesta a la pregunta que él está haciendo por la función propia del ser humano, entendida esto como felicidad o como eudaimonía. Me parece difícil aceptar que él esté reconociendo que esto que él dice que no es propio de los seres humanos sino de los dioses, sea justamente la forma o la función propia del ser humano. Más me parece que él está reconociendo que ahí hay algo que no nos corresponde, pero que podemos tener acceso, pero en principio, sobre la base de su propio argumento, habría que reconocer que la función propia no sería esta, ¿no? Eso siempre me pareció extraño, pero es curioso, ¿no? Que está último decantamiento, ¿no? Pero igual me estoy perdiendo un poco, pero era por ahí lo que estabas pensando, ¿no? Sobre todo en el final de la ética, también en el capítulo 5 del libro tercero del De Anima, ¿no? Donde está todo
que es el único capítulo en el corpus, digamos, donde habla de lo que se suele llamar el intelecto agente, ¿no? Sí, El nous quebradero de poieticos, cabeza, ¿no? que claro, ha sido un quebradero de cabeza Para los para intérpretes, cristianos, árabes, toda la gente que se ha dedicado a leer el corpus aristotélico, digamos, eso ha resultado ser un quebradero de cabeza. Pero en específico porque en ese capítulo también, ¿no? Dice, bueno, esta es la parte más divina e inmortal, ¿no? Entonces, claro, de repente tiene salidas que, a pesar de que no te está diciendo esto funciona así, la manera en que adjetiviza, ¿no? Al intelecto o la actividad del intelecto, etcétera, está muy cercano a las cuestiones de índole, al menos teológica, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene algunos pasajes muy antirreligiosos, entre comillas, en algunos casos, Aristóteles, ¿no? En el mismo libro Lambda de la metafísica, donde está toda la idea del motor inmóvil, que consiste solo en actividad pensante que se piensa a sí mismo y nada más. Sí. En ese mismo libro, ahora no recuerdo el capítulo, pero debe ser algo así como el 7, 8, él dice, bueno, los antiguos para Aristóteles, ¿no? Estudiaron los principios del mundo natural, digamos, y a lo que encontraron lo denominaron algo divino, digamos. Y dice, hasta ahí está bien. Después se les personificó como si fueran humanos que hacen y deshacen cosas, y todas las historias que vinieron después fueron creadas por conveniencia, ¿no? Eso es una crítica muy fuerte a todo el relato religioso que uno pensaría relacionarlo con Grecia, ¿no? Los dioses que viven en estos lugares tienen sus vidas cotidianas, hacen fiestas, son infieles, etc. Claro, hay pasajes donde Aristóteles eso lo desmembra y no queda nada, digamos. Sí, o sea, hay una teología muy diferente, ¿no? De la que podría asociarse con una teología de corte más vulgar de la Grecia, que a ellos les tocó vivir, pues. Creo que hay muchos temas ahí interesantes que podríamos desarrollar, pero quisiera aterrizar ya de plano en nos fuimos después de este vuelo curiosísimo, pero súper interesante. Pero creo que sí es importantísimo, ¿no? Para entender también que cuando Aristóteles dice alma, no está hablando necesariamente en términos de lo que nosotros podríamos entender religiosamente, ¿no? Es decir, si acaso en otra forma de religiosidad que podría estudiarse, pero que no sería muy congruente con lo que nosotros entendemos como religiosidad. Sin embargo, hay acá en estas cuestiones sobre el alma y demás, como decías, una forma o un intento de Aristóteles por explicar procesos que hace el cuerpo y que hacen los cuerpos vivos, que justamente no tendrían desde Aristóteles una explicación correcta si no asumiéramos la existencia y la presencia del alma en los cuerpos como el principio de estas actividades. Y una de estas actividades es justamente la percepción. Sí. Que pues el término es aistesis, ¿no? Que sería este tratado justamente de qué es la percepción y cómo debemos entenderla. Es justamente la razón por la que Aristóteles desarrolla el estudio de... en el de ánima trata además muchas otras cosas, pero es uno de sus temas centrales, ¿no? La aistesis, no solo como facultad de los seres humanos, sino como facultad de la vida. Y creo que esa es mi pregunta un poco, ¿no? ¿Qué debemos entender por aistesis en tanto facultad de la vida? ¿No? Porque creo que quizá la parte que en muchos casos parecería ser extraño, ¿no? Que la capacidad o la facultad que nosotros tenemos sea congruente con la capacidad o la facultad que tienen las plantas y demás, entendiendo por aistesis esta facultad, ¿no? Sensitiva o de una manera de interactuar con el contexto, con las cosas que hay alrededor. ¿Qué debemos entender por esta expresión, por aistesis? Y... eso como... Mira, la palabra, que en efecto es aistesis, en Aristóteles a veces
quiere inventar dos cosas distintas, o sea, es el mismo fenómeno, digamos, pero hay ciertas cosas que en Aristóteles o se pueden entender en cuanto a potencia o en cuanto a actividad, ¿no? Entre las cosas que aceptan esa distinción está aistesis, bueno, prácticamente todas las actividades vitales, digamos, pero aistesis se puede comprender katadinamin, ¿no?, conforme a la potencia, o katenergeian, conforme a la actividad, ¿no? Entonces, a veces aistesis designa la capacidad perceptiva en general, ¿no?, la facultad sensitiva, y a veces se refiere al acto perceptivo, ¿no?, a la operación de ver, no la vista como capacidad, ¿no? Ahora, aistesis en general, uno la puede comprender como la capacidad que tiene el ser vivo de recibir cierta... hoy en día se dice mucho, ¿no?, de los sense data, ¿no?, en ciertas líneas filosóficas. Pero corte empirista, ¿no? Ajá, sí, sí. Es la capacidad que tiene todo el cuerpo, en general, ¿no? Lo sensitivo es el soma, ¿no? El cuerpo entero es perceptivo en Aristóteles. ¿No? Es la capacidad que tiene el cuerpo del ser vivo de recibir, ¿no?, lo que Aristóteles llama formas sensibles. Hoy en día alguien quizás lo llamaría qualia, ¿no?, el aspecto perceptible de las cosas, ¿no? Algunos animales, piensa Aristóteles, tienen los 5 sentidos, los que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Y muchos otros animales. Algunos tienen menos, no los tienen todos. Aristóteles considera que al menos han de tener uno, que es el tacto, ¿no? Ahora lo interesante que tiene la percepción, ¿no? más que la explicación de Aristóteles de qué es todas las cosas con las que está relacionada y cómo se va configurando, ¿no? Porque no, en filosofía, después uno va a algún seminario de filosofía de la mente o alguna cosa, y cuando te explican el fenómeno perceptivo, además de recurrir insistentemente al caso visual, ¿no?, porque claro, el más palmario, un típico ejemplo es ver rojo, ¿no? Ver esta silla negra, ¿no? Un típico ejemplo de profesor de filosofía también, claro, ¿no? Claro, ahí eso no es algo que no haga Aristóteles, por supuesto Aristóteles hace eso todo el tiempo, ¿no? Ahora una cosa interesante que tiene que ver con una cuestión, si bien psicológica, pero también ontológica, es que Aristóteles comprende que, por ejemplo, usando el ejemplo, ¿no?, de rojo, ¿no? Aristóteles se dice es un filósofo realista, ¿no?, muchas veces, ¿no? Y es cierto. Ahora, cuando uno adscribe una posición realista a un pensador, siempre cabe hacer la pregunta de, bueno, ¿es realista respecto de qué? ¿No? ¿Respecto de qué cosas él es un realista? Y respecto de ciertas cosas, en Aristóteles serían determinaciones accidentales sensibles, esto como el sabor, el sonido, el color. Hay muy buenos motivos para pensar que Aristóteles no es un realista y punto, no es un realista a capela, porque la manera en cómo se lleva a cabo el acto perceptivo o el fenómeno de la percepción, Aristóteles dice, bueno, hay una capacidad, ¿no? Por ejemplo, la vista o el gusto, que nosotros tenemos como capacidad, pero solo descubrimos que tenemos esa capacidad cuando la cosa se da en acto, ¿no? O sea, si en el mundo no hubiese sabores, nosotros jamás descubriríamos que tenemos el sentido del gusto, ¿no? Eso, el sentido del gusto permanecería de manera latente en nosotros, en potencia, sin nunca poder llegar a actualizarse. Eso mismo, Aristóteles también lo dice respecto de las cualidades sensibles, ¿no? Si en el mundo no hubiese seres animados con el sentido de la audición, en realidad lo que habría en el mundo serían masas de aire en movimiento, pero no lo que nosotros llamamos sonido, ¿no? Eso se da porque Aristóteles dice la actualidad, la energía,
de la capacidad de escuchar y de las cosas de sonar es una y la misma, ¿no? O de ser escuchadas, ¿no? Que es... Ajá. Porque sería más una... como una cuestión pasiva, ¿no? Es decir, o... ¿Cuál es la pasividad acá, no? Porque esa también creo que es una de las preguntas, ¿no? ¿Es la percepción un acto, una actividad o es una pasividad? Una manera de ser afectado. Porque... pues, ajá, sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Aristóteles dice, esto es el capítulo 5 del libro 2 del De Anima, que la percepción es una dynamis, una capacidad, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque ella no se puede actualizar a sí misma, ¿no? El ejemplo que da es del combustible, ¿no? El combustible tiene la capacidad de llegar a ser fuego, pero él no se puede encender a sí mismo, sino que requiere algo que ya sea fuego para él mismo llegar a ser fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, la capacidad perceptiva es afectada por los objetos externos, ¿no? El punto es que, porque ellos ya son en acto, ¿no? Entonces, ellos pueden afectar a lo que es en potencia. El punto es que aquello externo, que ya es en acto, previo a cualquier cosa, a cualquier constatación perceptiva, son los sustratos en los que inhieren las cualidades sensibles. No necesariamente las cualidades sensibles. Claro, o sea, que algo pueda ser visto no es lo mismo a que sea visto. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, exista la pizarra blanca o la manzana roja y estas cosas, es decir, una interpretación realista e ingenua sería que estas cosas son tal y como las percibimos antes de que las percibamos. Ajá. Y que la percepción consiste en simplemente recibir esas cualidades sin más. Sí, sí. Entonces, es decir, como una pasividad y nada más. Sin embargo, si asumimos que la percepción de algún modo también implica que las masas de aire se conviertan en sonido y que entonces determinadas cualidades se conviertan en el rojo, eso implica que el rojo como algo visto es distinto de lo que le antecede como realidad, digamos así. Claro, es que el rojo visto es siempre ese rojo particular, ¿no? Claro. Desde mi perspectiva, con estas luces, ¿no? Con esta iluminación, etc. Ese rojo particular no lo tiene la cosa por sí misma. Exacto. Con independencia de... Ese rojo particular siempre está en el acto de ver. Claro. No hay este rojo particular independiente de todo acto de percepción. Incluso podemos usar este típico ejemplo de clase de filosofía, incluso es hasta un tema de cultura popular, que si el árbol que cae, ¿no? Ajá, el árbol que cae. Porque ahorita justo usabas el ejemplo, ¿no? Que esto que hace el árbol sin que haya ahí un oído, no es sonido. Porque el sonido es un efecto de la percepción. Más bien es algo percibido, es algo que se percibe. Y si no se percibe, no puede ser entendido de forma cabal como sonido. Entonces, debería ser un fenómeno físico. Sí. En ese caso, claro, el sonido sería algo así como la actualidad que resulta de la convergencia de la capacidad de oír y de la capacidad de ser oído. La capacidad de oír de mi oído y de la capacidad de ser oído de la masa de aire en movimiento, ¿no? Es decir, y aquí solo allí surge ese sonido particular que ahora estamos escuchando. Sí, creo que esto se lo escuché una vez a Alejandro Vigo en una conferencia que daba, creo que en Puebla, fíjate, me tocó escucharlo. Ajá. Y lo que él decía es que ahí hay como una especie de circuito de capacidades o de potencias, que todas ellas dan lugar a un mismo acto. Sí. Ajá. Vigo llama eso estructuras triangulares de actualización, ¿no? Esto es una línea interpretativa. Exacto. Vigo, al menos en la bibliografía en español, ¿no? Es uno de los que ha sostenido eso, de la gente más conocida, digamos. Pero claro, también después uno dice, bueno, sí es Vigo, pero están los textos, digamos, ¿no? Es textual lo que dice. Esta manera de explicarlo también, hay un pasaje en la metafísica, ¿no? En el capítulo 5 del libro 4 de la metafísica de Gama,
Aristóteles viene discutiendo con quienes niegan el principio de no contradicción, ¿no? Que es lo Sí. que hace al principio de ese libro, y pone un pasaje paralelo, ¿no? Dice, bueno, quizás sería un poco absurdo o imposible que de no existir seres animados sentientes, no existieran los sustratos de los cuales nosotros percibimos las diferencias, ¿no? Ujú. Pero acepta allí, o al menos no objeta esa postura, de que las afecciones sensibles, las cualidades sensibles, podrían no existir si es que no hubiese seres animados. La manera en que ahora yo explicaba esos pasajes más bien del de Ánima, que siempre que pienso en ellos, pienso en este otro pasaje de Metafísica, en el comentario que Alejandro de Afrodisia hace al libro cuarto de la Metafísica, él también tiene esa interpretación, ¿no? Claro, porque esto es el problema que señalabas hace un rato, ¿no? Claro, si decimos Aristóteles es realista, pues esto no es tan realista, ¿no? Es decir, claro, no. Es realista respecto de las sustancias, exacto, que son los sustratos materiales de las diferencias sensibles. Claro, él asume que ahí hay una sustancia que preexiste al acto perceptivo. Claro. Pero no suscribe la idea de que lo que percibes y la sustancia que preexiste sean idénticos, ¿no? Sí, sí, sí. Al contrario, él supone que son diferentes, ¿no? Sí, porque si no, se vuelve un poco complicado no hacer caer a Aristóteles en una contradicción, porque, como yo te decía, el sustantivo aistesis puede ser catadinamin o catenergeian, ¿no? En un sentido mienta la capacidad de percibir y en otro el acto de percibir. Sí. También lo aisfetón, que es lo perceptible, también acepta esa diferencia, ¿no? Puede ser catadinamin, catenergeian. Claro, pero ahí el catenergeian no es diferente del otro, ¿no? No, Exacto. Exactamente. Ahí son idénticos. Ahora, si tú lees la parte del combustible y el fuego, y Aristóteles dice, bueno, la capacidad de percibir tiene que ser afectada por algo que ya es en acto antes que ella, no puede ser que sea lo sensible como las cualidades, porque esas son catadinamin, antes del acto perceptivo. Claro. Entonces tiene que ser otra cosa que ya sea en acto. Bueno, los sustratos en los cuales esas cualidades se inhieren, ¿no? No el rojo de la manzana, la manzana, ¿no? Si no... O incluso el propio, en el caso del cuerpo humano, sería justamente el alma, pero eso es, creo, una de las preguntas, los temas, ¿no? Tremendos que se discuten y que tú tienes tu postura acá y que creo que es una de las cuestiones tremendamente interesantes de las que te quería preguntar, el locus, ¿no? El lugar, el agente de estas cualidades o estas actividades de la percepción, ¿no? Es decir, una interpretación relativamente sencilla es que nosotros vemos porque tenemos ojos, ¿no? Es decir, que el acto de ver está contenido, por decirlo de alguna manera, en el ojo, porque es el que nos permite justamente ver. Entonces, en ese sentido, el lugar de la capacidad de ver sería justamente el ojo. Entonces, ese es un problema en Aristóteles. ¿Por qué? Explícanos. Claro, ahí ha habido una larga discusión, ¿no? Entre... Bueno, hay tres caminos. Yo adhiero más al tercero, pero explico los otros dos porque el tercero se ve claramente cuál es después de esos dos. Pero, perdón, antes de que continúes, esto también es relevante, pero igual y no lo hice tan explícita la conexión, es relevante con lo que estábamos discutiendo justo antes. Sí. Porque sí, claro. Es la misma pregunta que hacías respecto del lugar de las cuestiones sensibles, es decir, el lugar del rojo sensible, el rojo visto, sería la manzana, ¿no? Como el lugar de donde salen esas cualidades. Pero acá, siendo la misma pregunta correlativa, es ¿dónde son el lugar de las cualidades o de las dinamis de percibir ese rojo? No, y por eso la pregunta, ¿no? Pero sigue. Sí, mira, es curioso porque, de hecho, la actualidad que surge de la convergencia de ambas potencias, digamos, de la potencia de lo sensible y la potencia de lo sensitivo, Aristóteles dice que es lo que es afectado.
o sea, el ser percipiente, ¿no? La actualidad del rojo visto, de ese rojo particular, en realidad se da en lo que percibe, ¿no? Aristóteles dice en toais thetikó, que es el dativo de toais thetikon, que de hecho, si tú lees las traducciones al idioma moderno que sea, en la mayoría de los casos se traduce facultad sensitiva, ¿no? Cuando uno lee facultad sensitiva, probablemente está leyendo lo que en griego es toais thetikon. Y Aristóteles dice, ese es el lugar donde se da la actualidad del rojo visto. Del rojo visto. Porque, claro, uno tendría, o queda flotando en el vacío, o uno tendría que invertirlo y decir, la actualidad de la capacidad de ver se da en el objeto visto. Y eso queda aún peor, ¿no? Claro. Entonces, a Aristóteles le hace más sentido hacerlo a la inversa. Claro. ¿No? Sí, es como decir, en mi facultad de ver es donde ocurre el acto de ver, ¿no? Que eso es una manera de decirlo también. Sí. Tiene más sentido, pero carece bastante de sentido y le da como un empujón a estas interpretaciones de corte idealistas o empiristas que pues básicamente ubicarían al rojo entendido como un accidente pues fuera de la sustancia, ¿no? Es decir, en tus sentidos más que en la cosa misma, pero esta interpretación está dejando de lado lo que acabamos de decir antes, de que el rojo visto y las cualidades que inhieren en la sustancia no son lo mismo, pues el rojo visto y las cualidades accidentales que inhieren en la sustancia no son identificables, ¿no? Pero justo eso ha dado lugar, pues, a estas interpretaciones o lecturas de corte empirista o idealista en el caso de Aristóteles, ¿no? De pensar que el mundo que percibimos es un contenido mental, ¿no? Que esto es algo que puede ser leído en esto que justo comentas, ¿no? Porque Aristóteles parece decir estas cosas, sin embargo, pues no es el caso, ¿no? Bueno. Sí. No, bueno, alguien que le sacó mucho jugo a esto no es Brentano, ¿no? Claro. La idea de que hay contenido inmanente en los actos de conciencia, contenidos que uno juzgaría en principio mundanos, digamos. Sí. El asunto es que los textos en realidad sugieren eso, si es que uno los lee literalmente, ¿no? Ajá. Entonces, claro, también de repente está el asunto de que en los textos Aristóteles no se detiene a aclarar todas las sutilezas que a uno le gustaría que aclarara. Sí, yo ahorita, por ejemplo, me estaba explotando la cabeza pensando en el tema del tiempo, ¿no? Ajá. Porque justo te lo quería hacer en un momento también, ¿no? Si el tiempo puede entenderse como algo percibido, que acá es un tema espinosísimo, porque no es el caso que Aristóteles diga o reconozca explícitamente que esto sea así, que percibamos el tiempo como si fuera algo perceptible a su vez. Claro, ahí el problema también tiene que ver con una limitación lingüística, ¿no? Aristóteles no tiene una manera de decir ser consciente del tiempo, como diríamos nosotros, ¿no? Él, en los contextos en que ocurre eso, no le queda otra que ocupar también el verbo aisthenomai, o a veces decir aisthesis tu chronou, ¿no? Literalmente percepción del tiempo. Ahora bien, canónicamente los casos sencillos de percepción, como ver el rojo, ¿no? Sentir la lisura, etcétera, son recepción de formas sensibles, digamos, cualidades de los cuerpos, ¿no? De las cosas. Evidentemente, para Aristóteles, el tiempo no es una cualidad de las cosas, ¿no? El café del vaso es una cualidad de la cosa, pero no el tiempo que dure la existencia del vaso. Eso es otra cosa. Aunque es una de las categorías, ¿no? Tiempo, otra cosa. En realidad, la categoría es cuándo. ¿Cuándo? Sí, poté, no cronos, ¿no? Porque las categorías no son determinaciones que uno predica de la sustancia, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, mira, esta taza ayer también estaba acá. Sí. Estoy predicando el cuándo. ¿Cuándo? Ayer, ¿no? Sí. No es un accidente que inhiera en esa sustancia, sino que es más bien una... Ajá, sí. Claro, no el tiempo, sino que el momento del tiempo en el que está esto, eso puede ser una categoría, ¿no? Sí. Ahora, el tiempo, dice Aristóteles, es algo
del movimiento, ¿no? El número, ¿no? El número del movimiento. Es el carácter numérica y cuantitativamente determinable del movimiento, Sí. ¿no? Pero es algo distinto del movimiento. Uh-huh. Y Aristóteles piensa que, claro, esas divisiones en que uno discretiza el continuum, que es el movimiento... La negación del continuum es otra ¿no? Esa es una manera número, ¿no? de percibir el número. Exacto. Dice en el primer Negación capítulo del libro 3 de Ánima. Uh-huh. Pero claro, ahí percibir el tiempo no es recibir una cualidad externa, sino más bien ser consciente de las relaciones de anteroposterioridad en el movimiento que me permiten uh-huh. constatar el fenómeno del movimiento, ¿no? Exacto. El problema que tiene Aristóteles es que, claro, no le queda otra que ocupar aisthesis como sustantivo para o aisthanomai como verbo, pero una anécdota, pero que no es anécdota, ¿no? Porque dice bastante. Si uno se fija en los comentadores griegos de Aristóteles, Filópono, Temistio, Simplicio, e incluso los comentadores bizantinos, que no obstante seguían escribiendo en griego. Uh-huh. Yo tengo muy presente el caso de Miguel de Éfeso. También podría ser Miguel Pselos, pero ahí no tengo tan fresco los recuerdos. Pero todos ellos, cuando comentan la obra de Aristóteles, sea el de Ánima, sea el de Memoria, textos donde se está hablando de ese tipo de cosas, ellos, en vez de ocupar el término aisthesis o aisthanomai, ocupan el término sinaisthesis, ¿no? Que uno literalmente podría traducir como copercepción. Una percepción que se da junto con la percepción, pero que su contenido ya no es una cualidad sensible, ¿no? Sino que es la percepción misma. Claro. ¿No? Que es algo que Aristóteles trata cuando habla del fenómeno de la conciencia perceptiva, ¿no? Uh-huh. Cuando habla de eso, él dice, la fórmula aristotélica es uno percibe que percibe. Uh-huh. Nosotros diríamos, uno es consciente de que percibe. Te das cuenta. No más que Aristóteles no cuenta con otra palabra. Los comentadores griegos, no obstante, el griego ha seguido avanzando algunos siglos hasta ello, ya cuentan con otro término para designar eso, que es sinaisthesis. Se dieron cuenta de la necesidad, ¿no? Uh-huh. Ajá, sí. Se dieron cuenta de que en esos contextos, en el caso en que se habla de la percepción del tiempo, prácticamente en todos los casos pasa eso, se dan cuenta de que no sirve ocupar percepción, porque eso es para recibir formas sensibles, cualidades, sino que el tipo de percepción, entre comillas, que hay en juego cuando uno habla de ser consciente del tiempo, es otra cosa que se da junto con la percepción de las cualidades y de todas las cosas. Ajá. Y bueno, volviendo al tema del lugar, del locus, de estas cualidades sensibles, me daré mucho a la memoria esta paradoja o este juego retórico que hace Heidegger cuando cuestiona este tema. De hecho, lo hace en los problemas fundamentales de la metafísica, creo que es donde hace su análisis del ser del animal. Y ahí justo hace una conexión con los comentarios que hace al de Ánima de Aristóteles. Y básicamente dice algo así sobre que, pues, el ojo... es decir, no podemos ver porque tengamos ojos, sino al contrario, tenemos ojos porque podemos ver. Básicamente quiere decir, y lo dice literalmente, que la facultad de ver es anterior al órgano, al organismo. Bueno, el organismo no, más bien al órgano. Y que iniere justamente en el organismo, que es previo al desarrollo de los órganos. Pero esto implica que la dinamis es anterior justamente en el tiempo, es decir, esta facultad de ver es anterior en el tiempo a el acto de ver que solo puede ser llevado a cabo, en principio, a partir del ojo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees que sea interpretable en el caso de Aristóteles? ¿Cómo respondería esta cuestión Aristóteles? ¿Tenemos ojo porque tenemos la facultad previamente? ¿O más bien tenemos la facultad porque tenemos el órgano? Ajá. Claro, ahí Aristóteles yo creo distinguiría tres momentos, ¿no? La vista como capacidad, el ver como actividad y el ojo como órgano. Claro. ¿No? En general, tomadas las primeras dos, capacidad y actividad,
Aristóteles dice, bueno, no es el hecho de que uno vea para tener la capacidad de ver, sino que a la inversa, ¿no? Uno tiene la capacidad de ver para ver, ¿no? Esa es la finalidad de tener la capacidad, ¿no? El ver. Ahora bien, este tercer elemento, ¿no? El órgano, todas las partes del cuerpo de cada especie, digamos, el surgimiento de esa parte está motivado por el tipo de alma que está determinando, ¿no? El desarrollo del ser vivo, ¿no? Sí. En ese caso, uno de inmediato diría, bueno, la facultad, que es el alma, digamos, es una parte del alma, la parte sensitiva, es lo que está imponiendo en la materia, que en la materia surja algo así como el ojo en cuanto órgano visual, ¿no? Ahí yo creo que lo más relevante en el caso de Aristóteles, pero que no es tan explícito en los textos, como no hay 4 o 5 líneas donde él explique esto, pero si uno sistematiza la teoría acerca de los seres vivos, digamos, en específico acerca de los animales, claro, la finalidad última de la percepción, porque uno podría hacer un encadenamiento de finalidades, ¿no? La finalidad de la vista es ver, ¿no? Y ver significa tener una cierta panorámica visual del mundo circundante, digamos. Ahora bien, en sentido más amplio, la percepción cumple una función relativa a la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Una diferencia muy palmaria con o sin Aristóteles, pero en Aristóteles esto también ocurre, ¿no? Es que entre los seres vivos hay algunos seres vivos que nacen allí donde se han dado las condiciones necesarias y suficientes para su nacimiento. Esto es las plantas, ¿no? Pero una vez que las plantas nacen, en la naturaleza, no en la del macetero, digamos, una vez que la planta nace, ella se sigue alimentando de las mismas condiciones necesarias y suficientes que posibilitaron su surgimiento, ¿no? Claro. Un poco de sol, un poco de humedad, esta tierra buena, etc. En cambio, el animal no tiene allí donde está él ya su alimento, sino que él tiene que buscarlo, ¿no? Y tiene que buscar su alimento y tiene que procurar no ser el alimento de otro, ¿no? Eso, sin la percepción, no se podría hacer, ¿no? Sin la percepción y el movimiento. Aristóteles es medio ambiguo, nunca explica la ligazón, pero dice, bueno, donde hay percepción también existe la capacidad de moverse, ¿no? Entonces, la finalidad del acto, aunque ya en el caso de ver, si uno lo ve a pequeña escala, como, bueno, la finalidad de ver es ver, ¿no? No persigue otra cosa. La finalidad de la vista es ver. El ver es autotélico, ¿no? Su finalidad está en su misma actividad, ¿no? Pero la percepción tomada en general cumple funciones de supervivencia para los animales, sea porque hay que alimentarse para seguir existiendo, o sea porque hay que esquivar a otro tipo que viene y me quiere comer, ¿no? Ahora, en el caso de los órganos, yo diría simplemente que la propia existencia del ojo no es explicable, sino porque el alma, que, entiéndase, tiene que tener una parte sensitiva ya, está pujando la formación material de ese órgano, ¿no? Por ahí iría yo creo que haría. Sí. O sea, dirías que sí es el alma la que causa de algún modo el surgimiento del órgano, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Pasa que ahí, claro, en Aristóteles el ser anterior o ser posterior se dice de diferentes maneras, claro, ¿no? Entonces, sí, claro, la palabra... el órgano es anterior al acto, claro, no a la facultad, pero sí al acto, porque sin ojo no se puede ver. No obstante, es anterior cronológicamente. Sí. Pero explicativamente formalmente y ontológicamente la forma es anterior a la materia porque la forma determina la materia, y en este caso eso quiere decir que el alma está determinando la materia y está haciendo que surja el ojo. Sí, la mueve como a su finalidad, pues, ¿no? Ajá, sí. Entonces, esto es lo interesante también en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que la causa,
Cuando hablamos de causa no hablamos de una secuencia temporal, ¿no? Que en muchos casos se asume que así ocurre, que la causa es anterior en el tiempo. Eso tiene que ver más bien las causas motoras, ¿no? Sí, que en jerga aristotélica es lo que quedó en la mecánica moderna. Exactamente, ¿no? La interpretación materialista nos hace asumir una interpretación de este estilo, ¿no? Ajá. Pero bueno, también otra de los temas que me parecen muy interesantes, ¿no? Es esto que denominas como la analogía de la totalidad perceptiva. Que justamente, claro, sí. aparentemente es algo que permite que la percepción ocurra como tal. Es decir, cuando vemos un punto negro en un pizarrón, el contexto de ese pizarrón nos permite ver ese punto. Cuando vemos una manzana roja, el hecho de que haga contraste con lo que no es rojo, nos permite ver esa manzana roja, como que si estuviéramos viendo todo rojo, pues no veríamos. Sería invisible por la diferencia, ¿no? Es decir, y ese hecho de que necesitemos una distinción, la diferencia que ocurre en la materia, implica que esa materia, de algún modo, tiene que ser percibida de antemano antes de que veamos el acto concreto de ser rojo o de escuchar un sonido. Debe haber un silencio preexistente. Y entonces hay un sustrato que es como una especie de totalidad perceptiva, que es como el continuo de la percepción, así lo dices literalmente en el texto, que justo habilita o nos habilita para que ocurra el acto de la percepción como una diferencia o un contraste respecto de ese fondo o respecto de ese telón que permite el acto perceptivo como tal, como un ejercicio de reconocimiento de la diferencia que tiene eso que estamos percibiendo respecto de lo que estamos percibiendo antes, que es el fondo anterior. A mí me parece muy raro que lo denomines analogía, ¿no? Yo quisiera empezar por acá, ¿no? ¿A qué te refieres con analogía? Y ¿cómo lo explicas este fondo previo? Que a mí me parece que es una percepción en acto que ocurre. Sí. Que es algo que estamos viendo en acto y por lo tanto me cuesta trabajo entender exactamente el término de analogía y por qué es útil en este contexto. Mira, permítame empezar de un poco atrás, pero te prometo que voy a llegar al punto de la analogía, ¿no? Claro, pasa que como parte de la motivación del texto que escribí es precisamente algo que mencionábamos delante un poco al pasar, ¿no? Uno va a una clase de percepción, ¿no? Sí. En la facultad y te dicen, bueno, analicemos el fenómeno perceptivo. Y el ejemplo es ver rojo, escuchar un tono o una melodía, degustar un mariscal, ¿no? Que es algo muy rico. ¿Qué es un mariscal? No lo conozco. Un mariscal es una especie de consomé hecha en base a mariscos de diferente índole y vino blanco. Ya. Que está muy bueno. Una sopa de mariscos. Ajá, sí. Con vino blanco. Okay. El vino es un momento constitutivo del mariscal. Del mariscal, sí. Si no, es una sopa de mariscal, ¿no? Es la sustancia del mariscal. Ajá, sí. Y pasa que, claro, uno tiene esos ejemplos de fenómenos, pero la verdad es que el fenómeno de la percepción en concreto nunca es ver rojo, ¿no? Para empezar, tú decías, ¿no? Bueno, si todo fuese rojo, el rojo sería invisible, ¿no? La cosa roja. El rojo siempre tiene un contexto de aparición que no es rojo. Claro. Para él poder ser destacado a partir de ese contexto de aparición. El sonido, este sonido peculiar que estoy escuchando, necesita, no de manera absoluta, pero cierto trasfondo de silencio, para yo poder destacarlo en la percepción. Sí, ¿no? Un montón de ruido te incapacita de escuchar algo. Exacto. Pero aún más, la experiencia perceptiva más inmediata y regular que uno tiene en el día a día nunca es solo ver, ¿no? Uno va por la calle y
percibe cómo sus pies se van yendo uno a uno, el tacto con la superficie, a la vez que escucha música y a la vez que ve muchas cosas de colores moviéndose y siente ciertos sabores, porque lo que pasa no es que estoy en una silla viendo una mancha roja, sino que voy caminando por al lado de la calle mientras veo autos de diferentes colores pasar y voy con audífonos escuchando una canción mientras me como un chocolate, ¿no? Ahí hay 4 sentidos, al menos, que están siendo simultáneamente afectados. Y no es que... activados, ¿no? Ajá. Exacto. Hay 4 sentidos en acto allí. La relación entre esas percepciones da como resultado un mero desorden perceptivo, o la relación entre esas percepciones me muestra un mundo relativamente organizado en el que yo me estoy moviendo y que no me parece un cuadro surrealista, sino que se me abre el mundo, ¿no? Perceptivamente, al menos, en principio. La motivación para escribir el texto fue ver cómo en Aristóteles uno puede hacer una explicación, cómo se puede bosquejar una explicación de la coordinación de estos estímulos sensibles simultáneos que dan el trasfondo, ya no solo el silencio como trasfondo del sonido o los otros colores como trasfondo del rojo, sino el mundo circundante como trasfondo de mi experiencia perceptiva más concreta, que nunca es ver rojo, ¿no? O escuchar un solo tono. Para empezar, siempre soy consciente de la posición en la que están las partes de mi cuerpo, ¿no? Que es algo del tacto. Bueno, de hecho le llaman la propiocepción como algo distinto al tacto, ¿no? Como un sentido diferente. Entonces, Aristóteles no es tan explícito respecto de eso. Ahora bien, hay un capítulo en De Sensu et Sensibilibus, que es el capítulo 7, sí, que de hecho está en el título del trabajo, donde Aristóteles no es que trate eso explícitamente, ¿no? Esa no es su finalidad. Aristóteles está ahí netamente tratando de dilucidar si es posible percibir dos cosas o no tener percepciones simultáneas. Y eso lo hacen 2 niveles de análisis. Uno, que es de manera específica, que es más o menos lo que tú estabas puntualizando al comienzo, ¿no? Para escuchar el sonido necesito el silencio, para ver el rojo necesito un trasfondo de otros colores, y ahí todas esas cualidades sensibles son cualidades específicamente opuestas, pero que pertenecen a un mismo género, ¿no? Todos los colores, por diferentes que sean, pertenecen al género de lo visible, ¿no? Todos los sonidos, por agudos o graves que sean, pertenecen al género de lo audible, etc. Y después uno puede tomar como colores y sonidos. Ahí son sensibles distintos, pero además pertenecen a géneros distintos, ¿no? Sí. Aristóteles primero, en ese capítulo 7 del De Sensu, ve si es posible o no tener percepciones simultáneas cuando los perceptibles en cuestión pertenecen al mismo género. O sea, escuchar diferentes sonidos, ver diferentes cosas, etc. Después hay un excursus muy extraño, pero muy entretenido, respecto del carácter continuo de la actividad perceptiva. Y luego de eso vuelve a la pregunta de si es posible percibir 2 cosas al mismo tiempo, pero en este caso ya se empieza a fijar más en cuando los sensibles pertenecen a géneros distintos. O sea, ver y oír, ¿no? Y lo visto y lo audible, en mi experiencia, se dieron de manera simultánea, digamos. ¿Es posible ese fenómeno o no? Y Aristóteles dice, bueno, cuando uno habla de los diferentes sentidos y sus actividades, puede que pase algo parecido a lo que pasa en el caso de la vista, ¿no? Como un puro sentido. Dice, porque a pesar de que los órganos son 2, ¿no? Lo que resulta de la afección que pasa por ambos es una y la misma cosa, ¿no? O sea, uno no tiene un campo visual del ojo derecho y un campo visual del ojo izquierdo y al medio una nada oscura que los separe a ambos, ¿no? Al menos en condiciones normales de visión, ¿no? Claro, después yo hago trampa y me tapo un ojo. Claro. Y digo, no, mira, aquí está el campo visual del ojo derecho, y después hago lo contrario.
y me doy cuenta que el del izquierdo es peor. Pero aquí está el campo visual del ojo izquierdo. Pero cuando tengo los dos ojos abiertos, en realidad hay un campo visual. Claro. A pesar de que los órganos son múltiples, ¿no? El campo visual no se multiplica junto con los órganos del cuerpo. Es uno. Aristóteles dice, es un gen, algo uno, y una mía energeia, una única actualidad o una única actividad. Uh-huh. Y después hace un ejercicio parecido, pero ampliado a los múltiples sentidos y por ende a los múltiples órganos del cuerpo. Entonces, el planteamiento de Aristóteles es, bueno, si percibo los colores y los sabores con partes, sentidos, entiéndase, distintos, a partir de estas múltiples cosas, ¿resulta una unidad o no? Dice, allí necesariamente tiene que ser una unidad, porque la parte sensitiva es una unidad. Claro. Dice. Ahora hay que describir el fenómeno, ¿no? No basta solo con decir, no, seguro es una unidad. Tenéis que explicar el tipo de unidad. Y él se pregunta, ¿no? Dice, tinos genos, ¿no? ¿Qué tipo de unidad es esta? Y aquí, como te prometí, aquí llega el momento de la analogía. Sí. Porque él baraja dos respuestas, ¿no? Una que tiene un paralelo en De Anima 3.2, donde hay un desarrollo cercano, pero la gran mayoría entiende que esa no es la respuesta que él apoya. Yo también tengo serias dudas respecto a eso. Yo creo que es la segunda, porque en todo caso prácticamente todo el mundo cree que es la segunda. Y la segunda es una analogía, yo la llamo, entendiendo por analogía simplemente una estructura que en cuanto a sus elementos uno calca de un lugar a otro manteniendo la estructura, a pesar de que esté hablando de dos cosas numéricamente distintas. Y lo que hace Aristóteles es decir, o quizá ocurre en el alma tal como ocurre en las cosas mismas, ¿no? Epiton pragmaton auton. Es literalmente en el caso de las cosas mismas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre en las cosas mismas? Que ocurriría también en el alma. Aquí en ese momento ya entiéndase en la facultad sensitiva, ¿no? Sí. En la parte sensitiva, que es una unidad. Y pasa que en las cosas mismas uno tiene, por ejemplo, yo en el texto el ejemplo que doy es un cubo de chancaca, que aquí es lo que llaman piloncillo. Ya. ¿No? Entonces, una y la misma cosa, este cubo de piloncillo de chancaca, puede ser liso, puede ser café, puede ser dulce, ¿no? Y todas esas cualidades, sean táctiles, gustativas o visuales, uh-huh. Las posee de manera simultánea. Claro. ¿no? Las tiene al mismo tiempo. No es que se tengan que turnar para inherir o darse en el piloncillo. Están ahí siempre. De la misma manera, dice Aristóteles, en la facultad sensitiva se pueden dar afecciones gustativas, visuales, táctiles, de manera simultánea, sin que por eso se tengan que ir turnando y ser sucesivas, precisamente, ¿no? Esa es la analogía, ¿no? El mismo tipo de unidad que hay entre una sustancia y sus accidentes, ese mismo tipo de unidad hay entre la facultad sensitiva y las diferentes percepciones que emergen de ella, porque al final del día los 5 sentidos no son sino diferentes maneras en que se despliega lo que no es sino la facultad sensitiva, ¿no? Los 5 sentidos son una misma cosa. Se diferencian cuando actúan a través de diferentes partes materiales del cuerpo, ¿no? Pero la facultad sensitiva es una cosa, ¿no? Esa es la analogía que hay en el juego. Ahora, el fondo del artículo tiene que ver, porque evidentemente este pasaje ha sido comentado por más gente, es que tradicionalmente se ha entendido que de lo que Aristóteles está hablando es de cuando yo percibo una y la misma cosa. Uh-huh. El cubo de piloncillo, por ejemplo. Que son casos en que las diferentes cualidades sensibles están en el mismo sustrato material, ¿no? El mismo objeto. Uh-huh. Lo que yo digo es que el hecho de que la analogía
o como se tome como elemento para construir la analogía una sustancia con sus diferentes cualidades sensibles, no quiere decir que el contexto de aplicación de la analogía tenga que ser un caso en que yo percibo una entidad particular sensible. Porque la imagen de la sustancia con sus cualidades solo está tratando de explicar, de ilustrar qué tipo de unidad hay entre la facultad y las percepciones de los diferentes sentidos. No está diciendo que cuando yo perciba, las diferentes cualidades se tengan que dar en uno y el mismo sustrato. Y Aristóteles acepta casos en que las cualidades sensibles, de hecho, no comparten el mismo sustrato, ¿no? Como por ejemplo, ahora está sonando no sé qué máquina, pero yo te estoy viendo a ti, y las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Entonces, eso igual se da de manera unitaria en mi experiencia perceptiva, digamos. Claro. La percepción de tu figura y tus colores y el sonido que escucho. Claro, lo que quieres decir es que la experiencia no es necesariamente respecto de una sustancia. La experiencia lo es más bien de un contexto específico. Claro. Y en uno siempre ve sustancias porque el mundo está lleno de ellas, pero no hay... O sea, el sonido... De hecho, no puedes percibir solo una sustancia, ¿no? En este contexto. Sí, no. Entonces, yo pongo como ejemplo en el artículo, ¿no? Claro, yo de repente estoy viendo el naranjo de la Revol mientras escucho a los pelícanos y siento el sabor del mariscal cuando ceno en Valparaíso, pero esas tres cosas juntas no constituyen un objeto, ¿no? De hecho, los pelícanos ni siquiera tienen que estar dentro de mi campo visual, ¿no? Pueden estar en el techo del restaurante en el que estoy, pero igual los escucho, digamos. Lo que se constituye cuando en el alma se vuelven inseparables las afecciones, eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Porque parte de la analogía es que la textura y el color de uno y el mismo cuerpo son inseparables, ¿no? Tú no puedo tomar esta taza y sacarle lo café o sacarle el color en general, no, el café lo podría pintar de otro color, sacarle el color y dejarle lo liso, o sacarle lo liso y dejarle el color, ¿no? Son cualidades inseparables. Y las percepciones... Simplemente la idea del color en sí mismo no se puede concebir, ¿no? Entonces, por eso no puedes separar el color de una sustancia. Son textura y color, son propiedades privativas de los cuerpos, de las superficies de los cuerpos, ¿no? Además, incluso aunque le cambiaras el color, ese color seguiría estando en esa sustancia. Sí. No, en general, textura y color siempre se van a dar juntas, ¿no? Entonces, Aristóteles dice eso que también es parte de la analogía. Lo mismo ocurre en la facultad sensitiva, ¿no? Mi visión y mi audición son inseparables la una de la otra, y por tanto también sus contenidos, ¿no? Entonces, de la unidad de la facultad sensitiva, ¿no? El hecho de que los 5 sentidos sean una pura unidad, que después se diferencia cuando está en acto, digamos, cuando estamos en vigilia, dado que, retomando lo de delante, la actualidad del sentido también es la actualidad del contenido sensible, porque son inseparables, ¿no? El carácter unitario de la facultad sensitiva implica que como correlato hay un carácter unitario de los contenidos sensibles que se me presentan de manera simultánea, ¿no? El carácter unitario del continuum de contenidos perceptibles, visuales, auditivos, gustativos, táctiles, ¿no? La unidad, la totalidad unitaria que se da en ese caso es lo que yo en el artículo llamo campo perceptivo, ¿no? No es un objeto de percepción, sino es el horizonte perceptivo dentro del cual se me presenta todo objeto perceptivo. Claro, pero ahí está el problema que mencionamos en un inicio, ¿no? Que si los mismos en un punto de vista horizontal, potencial, esto implica que de algún modo este campo en donde puede ocurrir y donde ocurre efectivamente la experiencia por actualización de ese campo, de esa potencia, pues en principio, ¿hasta qué punto es posible ser entendido como algo que me pertenece a mí y a mis determinaciones internas
que por eso luego son las que se actualizan y demás, o es un campo externo de alguna manera, porque ahí ya tenemos el problema de que al principio podíamos resolver fácilmente ubicando la otra parte para completar el circuito de actualización y decir, bueno, cuando percibo el rojo es porque estoy percibiendo una cualidad previa a ese rojo percibido. Claro, sí. Y que luego se actualiza con mi capacidad de ver. Pero esta otra facultad unitaria de percepción, de experiencia, parece no tener una sustancia a la cual dirigirse como complemento en ese circuito de actualización necesario para que ocurra la percepción. En todo caso, tendríamos que asumir algo así como una especie de campo previo que no está como sustancia en el mundo y que justamente es lo que algunos intérpretes, como por ejemplo Heidegger, denomina mundo, ¿no? Uh-huh. Que es como ámbito existencial en donde ocurre justamente el despliegue de lo que soy, tanto perceptivo como de todas mis facultades existenciales, que no es las cosas, ni la suma de las cosas, ni nada, sino que es algo que justamente posibilita que las cosas mismas se presenten como tal. Y por lo tanto el mundo es algo previo a las cosas y previo también a la actualización de todas mis facultades existenciales, como la percepción. Pero este mundo no es algo sustancial, pues es algo, incluso lo que dice Heidegger, que ni siquiera es una especie como de cualidad del Dasein, más bien el Dasein es en el mundo. ¿Me explico? Es como si sí. Es algo distinto que no es absolutamente pertenencia de... Sí. Y ahí es... Creo un poco estás abonando mucho a esta interpretación de corte fenomenológico en el caso de entender a Aristóteles desde este punto de vista de necesitar este fondo, este horizonte que no es ni está en mí, porque necesitaríamos ese complemento, digo, de actualización, y tampoco en las cosas, porque no es una sustancia. Y entonces necesitaríamos algo no sustancial, y en ese momento ya estamos en terreno fenomenológico, pues cuando decimos que la sustancia no es el modelo a través del cual podemos dar una explicación ontológica del mundo, porque el mundo como tal no puede ser entendido como sustancia. Entonces, siguiendo este argumento, ¿cómo te sientes al respecto? Es decir, ¿crees que es eso lo que está hacia donde va o hacia donde podría ir tu argumento? ¿O es algo que excede a los límites de...? Sí, precisamente hacia el final yo comento que, claro, en la mayoría de las interpretaciones, ¿no? Al presuponer que, dado que la imagen analógica funciona con una sustancia y diferentes cualidades, Aristóteles estaba hablando de la percepción de una sustancia con diferentes cualidades. Yo digo, no, es solo la imagen para ilustrar el tipo de unidad entre la facultad y los 5 sentidos. ¿No? No es que esté hablando de lo que pasa cuando necesariamente yo estoy percibiendo una sola sustancia. Si uno pone eso entre paréntesis, no es que no funcione para ese caso, sino que no es el único caso. También las cualidades pueden venir de diferentes lados y ser cualidades de diferentes géneros. O sea, percepciones auditivas, visuales, etc. Claro. Lo que se constituye allí ya no es un objeto de experiencia, digamos, ¿no? Para ponernos medios kantianos, ¿no? Claro. No es el vaso. Tiene que ser de una índole distinta que en el mundo no tiene unidad ella misma. No es una sustancia. Ajá. Esas cualidades que en el mundo están separadas, como el sonido que emiten los pelícanos, el color de las nubes y el sabor del mariscal que me estoy comiendo, no obstante, se vuelven inseparables una vez que entran, por así decirlo, en la unidad experiencial, en la unidad de mi experiencia, ¿no? En la facultad sensitiva. Ahora, el que se vuelvan algo unificado acá y esa unificación me abra un cierto aspecto mundano, digamos, precisamente lo que yo digo, eso que se constituye allí ya no es un objeto entendido literalmente como un objeto, claro, no algo allí frente a mí, sino que es, yo precisamente lo llamo mundo circundante, en el sentido de que es un horizonte
dentro del cual caben todos los objetos precisamente entendidos como aquello que está delante mío, ¿no? Literalmente. Pero no es ningún delante mío, es algo en lo que yo estoy, ¿no? Exacto, Yo no sí. estoy en ningún objeto de experiencia. Pero te digo, literalmente el concepto, la expresión mundo circundante es usada por el propio Heidegger. Bueno, no, sí, lo sé. Ajá. Entonces, No más que- no- de hecho, la recupera de von Wexkull, que es un biólogo, que él fue el autor. Ajá. Mira, no tenía idea, lo conozco Sí. a él de nombre, pero no tenía idea sí. que la expresión viene de ahí. Sí, sí. Pero sí tiene la intención de ser una no solo... Claro, pero un poco mi pregunta era la anterioridad respecto del acto perceptivo que esta potencia, a la que esta potencia responde, pues. Es decir, esta potencia de percibir el mundo en unidad Sí. ocurre de manera inexorable en todo acto perceptivo y en toda activación de los actos perceptivos. Por lo tanto, de algún modo, la capacidad para percibir el mundo y el mundo como tal, el mundo en ese sentido, por eso mi pregunta era, este mundo que se configura en la experiencia, cuyo correlato no es una sustancia, sino que es, podríamos pensarlo, una suma de cualidades dispersas en sustancias desde el punto de vista aristotélico. La pregunta es, ¿este mundo es lo que posibilita todas las experiencias particulares de las sustancias? ¿O al revés? Que se configura gracias a todas las experiencias particulares. ¿Me explico? Claro, ahí yo diría que... Claro, yo digo, bueno, en la unificación, en la capacidad, en la facultad perceptiva, en la actividad, digamos, de la facultad perceptiva, se me presenta el mundo, ¿no? Con sus distintos estímulos perceptibles de diferente índole y género, etc. Ahora, claro, ¿dónde reside esa configuración? Bueno, un poco para Sí. incidir, ¿no? Insistir un poco con la pregunta es, decíamos antes, sin el fondo no rojo no puedo percibir el rojo. Sí. Esta anterioridad del fondo es la que estoy tratando de cuestionar. Es decir, esta anterioridad... Sí. Ajá. Claro, yo diría, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? En el artículo yo pongo un ejemplo para tratar de ilustrar lo que estoy tratando de describir como campo perceptivo, aunque en primer momento lo hago con un caso netamente visual, que es al que ahora recurro, ¿no? Por ejemplo, una persona en condiciones borrachas de visión, digamos, puede, a causa del mareo, estar en el suelo y decir, se me mueve todo, ¿no? Sí. Ahí esa persona no está reportando que se le mueve el cuerpo, ¿no? Claro. Sino que ella está viendo cómo el campo entero visual se está moviendo, ¿no? Y todo se está moviendo, no cada cosa particular con un movimiento particular, sino que el todo entero es el que está sujeto a cambio. Ahí uno podría establecer la diferencia, por ejemplo, de, bueno, tampoco es que la habitación en la que esa persona se está moviendo. La habitación está perfectamente inmóvil y no obstante su aparición, ¿no? Su experiencia. Sí, es la que se está moviendo y de manera unitaria, ¿no? No es que esta parte se esté moviendo para allá y esta para acá, sino que el campo visual entero se está moviendo. Ahora, ese campo visual, el que se está moviendo, ¿está posibilitado por la habitación que está inmóvil? Claro que sí. Si no, no serían esos los contenidos que están sujetos a movimiento. Claro que está posibilitado. ¿Es idéntico? Obvio que no. Hay uno que se está moviendo y el otro está inmóvil, ¿no? Ahora, persiste allí la función... Ahí hay una discusión, pero digamos en general la función unificante que de alguna manera tiene lugar, la unificación en la facultad sensitiva, ¿sigue funcionando? Bueno, en alguna medida sí, ¿no? Si no, el campo visual no se movería como una unidad, ¿no? Habría quizá un campo visual del ojo derecho y uno del ojo izquierdo, como decíamos delante. Las funciones de la facultad sensitiva siguen funcionando, se me presenta esta región
del mundo, pero es evidente que no es idénticamente, no hay un acceso totalmente directo, porque hay una que está en movimiento mientras la otra está inmóvil, a pesar de que la inmóvil preexiste como preexisten todas las sustancias del mundo, digamos. En ese sentido yo creo que, claro, yo entiendo que fenomenológicamente es la pregunta de si el mundo es preexistente al ser en el mundo. Anterior, más que porque la existencia. Ajá, anterior. Diría, bueno, en Aristóteles probablemente haría más sentido pensar la realidad natural es anterior a mi constatación perceptiva de la realidad natural. Bueno, sí, ahora hay ciertas cosas que surgen en mi constatación de la realidad natural que, si bien están posibilitadas por la anterioridad a la realidad natural, no están ya ahí. Como Sí. por ejemplo, el campo que se está moviendo cuando yo estoy muy borracho y trato de ver el lugar en el que estoy, ¿no? Pasa que, como decíamos delante, no hay una cierta actualidad que surge de la convergencia de la capacidad de ver, por ejemplo, y de la capacidad de ser visto. Y aquí entre medio, en la convergencia de ambos, se da la actualidad, ¿no?, de lo capaz de ver y de lo capaz de ser visto, ¿no?, de lo visible. Aristóteles tiene una noción que tiene que ver directamente con la percepción, pero que no se llama percepción ni es ninguno de los 5 sentidos, que es la vigilia, ¿no? De hecho, Aristóteles tiene un pequeño tratado psicológico que se llama De somno et vigilia, ¿no?, acerca del sueño, del estar dormido, entiéndase, y de la vigilia como estar despierto, que son afecciones opuestas que se dan en un mismo sustrato, que funciona como sustrato, que es la facultad sensitiva precisamente. Y la percepción, la vigilia, perdón, que es egregursis, el término griego, Aristóteles lo describe como aquel momento en que la percepción se libera, digamos, o sea, entra en contacto con el mundo. Mi pregunta sería, bueno, si cuando uno va uno por uno, diciendo, la vista choca, por decirlo así, converge, se junta con lo visible y surge una cierta actualidad. La audición converge con lo audible y surge una cierta actualidad de ambos lados, etcétera. Hay eso mismo, uno lo puede calcar a la vigilia, que se refiere ya, la vigilia nunca es específica, ¿no? Siempre es del todo perceptivo. Sí. ¿Hay algún correlato o alguna actualidad que surja a partir de la facultad sensitiva entendida unitariamente? Porque el correlato tendría que ser también algo unitario, Claro. ¿no?, manteniendo la estructura de la analogía de Descensus 7. Y digo, bueno, mi respuesta a eso es que sí, y lo que surge en la actualidad, que quizá potencialmente, por eso estaba de acuerdo cuando decía, el mundo lo hace posible, Sí. pero sería la respuesta la capacidad, la facultad sensitiva como capacidad y el mundo como algo potencialmente percibible, convergen y surge algo que tiene una estructura unitaria, que ya no es simple como el rojo, ¿no? Tiene una articulación, y a eso yo le llamaría campo perceptivo. Y es a lo que llamo campo perceptivo en el artículo, ¿no? Sí, esta unidad, este complejo, esta totalidad, ¿no? También que mencionas así. Claro, el problema es pues, cualquier psicologista te diría, bueno, pues esto es algo mental, ¿no? O sea, es una unidad estrictamente subjetiva porque no deriva de una unidad en el mundo en sí, sino que es una unidad impuesta por la capacidad o la facultad sensitiva que requiere para luego percibir a las unidades sustanciales de este fondo o de este estado Sí, de no, claro, vigilia. en el Por caso... eso digo que es curioso porque si suscribes una explicación netamente basada en estas nociones aristotélicas sustanciales, pues entras en este problema, ¿no? De cuál es el correlato que decías ahorita, ¿no? Pero este correlato, ¿qué es? ¿Es un contenido mental? ¿Es un contenido subjetivo? Porque sabemos que no es una sustancia. Sí, no. En el caso del campo perceptivo, yo creo que hay una vieja cuestión de si, dado que, como decíamos delante, Aristóteles piensa que la aísthesis es una dinamis, es pura pasividad la percepción. Yo creo que no.
que la facultad sensitiva cumple roles que no se les haría justicia llamándolos pasividad ni pasivo. Yo creo que tiene una cierta función sintética. Proyecta, ¿no? En este que caso, es lo que esta unidad, ¿no? permite sintetizar cualidades que en el mundo no tienen nada que ver la una con la otra, Claro. como el sabor de mi mariscal, el color de la nube y el sonido del pelícano, para formar algo así como el campo perceptivo. Porque claro, en ese caso uno no depende de que el correlato tenga ya unidad. Claro. La unidad la pongo yo, en el caso del Exacto. campo perceptivo. Claro, y eso que acabas de decir literalmente implicaría que la unidad puesta por uno, o sea, si esa unidad previa es condición necesaria para luego ir yo y discriminar a las sustancias específicas y percibirlas en tanto sustancias, pues esto implica que ese acto perceptivo ocurre como condición de posibilidad en el contexto de una proyección de una facultad subjetiva, pues, ¿no? Entonces, es fácil, digamos, ir acá a un corte del tipo empirista idealista, alejándonos de esta otra típica percepción más bien realista, ¿no? Y por eso creo sí. que la idea, de algún modo fenomenológica, consiste en evitar estas dos interpretaciones y más bien asumir que entenderse incluso en ese momento como un alma que percibe es algo que solo es posible a su vez gracias a esta unidad de la vigilia que también antecede, por decirlo de algún modo, a mis propias facultades. Es decir, como decíamos antes, esta facultad de percibir esta totalidad solo podría ejercerse sobre la base de algo que pueda ser percibido en acto. Es decir, el mundo. Pero ya dijimos, este mundo como tal, es decir, es difícil de asirlo o de entenderlo simplemente como la totalidad de las sustancias que están ahí afuera y que son posibles de ser entendidas y demás. Pero bueno, creo que aquí hay muchas cuestiones que me parecen tremendamente interesantes. Llevamos ya hora y media de charla. Mira. Sí. Te agradezco muchísimo esta conversación. No, a ti la invitación. La verdad que creo que el texto es muy interesante y además creo que hay muchas derivas interesantísimas para lograr sacar de acá un montón de posibilidades. Y pues eso, realmente te agradezco mucho, lo disfruté bastante, disfruto de escucharte también y conocer tu trabajo y que se conozca, creo que sea mi interés fundamental. Y creo que lo hemos pasado muy bien. Espero también tú te lo hayas pasado bien. Sí. No, muchas gracias por la invitación. La conversación ha sido re amena. Yo pensé que estábamos bordeando la hora o quizá hora 5. Sí, hora y media. Y ya se pasó. Pero bueno, también agradezco a quienes nos han estado escuchando, a quienes nos han estado viendo por YouTube. Esto se va a colgar por YouTube, luego te lo paso. Pero también les pido a quienes nos siguen a través de otras redes sociales que pues estén atentos a estos otros canales en donde estaremos compartiendo pues bastante más contenido. Pues Claudio, te agradezco muchísimo y pues nos estaremos viendo y seguiremos hablando de estos y otros temas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.